Hola, muy buenas noches. Estamos en nuestro primer capítulo de Diálogos Constituyentes. Ya habíamos tenido unas entrevistas anteriores, pero hoy día estamos por inaugurar este programa de radio que vamos a tener con Luis Mesina durante un largo tiempo. Para conversar, para dialogar sobre el proceso constituyente, pero también sobre acontecimientos nacionales que van pasando en el día, en la semana. Y hoy día tenemos dos grandes invitados e invitadas, que los invitamos con mucho cariño además, ¿no? Tenemos ahí un cariño fuerte por ellos. Por un lado, la diputada Carmen Hertz, diputada del distrito número 8, Lampa, Tiltil, Maipú, y no sé si me falta algo más, ¿no? Y una gran defensora de los derechos humanos, con mucho respeto, Carmen, y muchísimas gracias, una profunda admiración por ti, y también a Jorge Char, alcalde de Valparaíso, ex dirigente estudiantil, que ahí nos conocimos en esas épocas, y hoy día un gran alcalde de un municipio ciudadano, y nuestro querido Luis Mesina, vocero de la coordinadora NOMFP. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy día? Hola, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Queremos hoy día dialogar sobre lo que nos está aconteciendo como país, como nación, ¿no? Que es este proceso constituyente, y que estamos a 52 días del plebiscito, y en ese marco queremos dialogar sobre algunas cosas importantes que queremos señalar hoy día. Por ejemplo, el día 17 de enero, la tercera titulada una entrevista realizada a Jorge, con una frase dicha en ese momento que decía que tenemos que ver cómo aprovechamos el proceso constituyente para ir por todo, explicando sus palabras, diciendo, con eso me refiero a ir por el cambio al modelo de sociedad. Y en ese artículo, a 2 meses del acuerdo constitucional, cuestionaste el nombre del acuerdo alcanzado, ¿no? Diciendo lo que menos existe es un Chile en paz y criticando un poco los diálogos que habían iniciado partidos políticos, etcétera. ¿Qué opinas de esa opinión que tuviste en ese momento a lo que estamos hoy día, Jorge? Me acuerdo bien de esa entrevista. Este tiempo? Sí, no, me acuerdo bien de esa entrevista porque fue todavía en el contexto del acuerdo de noviembre, que generó una división en el campo del apruebo, en el campo de los que estamos por la nueva constitución. Eso es una cuestión evidente. Y creo que hay dos temas que me parece que son sumamente vigentes. Lo primero es que no está dado que el proceso constituyente, lo voy a decir de otra forma, no está dado que el proceso constitucional, que el hilo institucional que se fijó, sea efectivamente un proceso constituyente. No está dado. Vamos a tener que pelearlo. Vamos a tener que disputar los contenidos, construir las alianzas para empujar esos contenidos, buscar que los representantes en el órgano constituyente sean aquellos que expresen precisamente una amplia voluntad de cambio. Es muy importante, por tanto, que podamos el día 25 de octubre, que es donde comienza a jugarse esto, propiciar la más grande y amplia participación, de manera que el mandato por una nueva constitución, que es el primer voto, sea nítido en cuanto a su masividad y en cuanto a su legitimidad. Y, en segundo lugar, me parece que lo otro que es muy importante y que es el gran vicio, el gran problema del acuerdo de noviembre, es que tenemos que velar porque, y de eso también va a depender de que el proceso sea constituyente y no solamente constitucional, tenemos que velar porque se pueda propiciar la más amplia participación. El problema no es, a mi juicio, la falta de unidad de los comandos por el apruebo. El problema es cómo logramos que haya por cada barrio, en cada sindicato, en cada junta de vecinos, un comando por el apruebo. Y que, por tanto, haya múltiples comandos. No solamente 4 comandos que se ponen de acuerdo para poder empujar. No. Por tanto, tenemos que empujar que el proceso sea ampliamente participativo. Y yo creo que ahí las alianzas tienen que cumplir, a mi juicio, dicho objetivo, propiciar la más amplia participación. ¿Y para qué? Para un poco decir que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Dicho de otra forma, es que no son solamente demandas, sino que más bien es el modelo de desarrollo. Entonces, la oportunidad de la constituyente es precisamente la de empujar por un modelo de desarrollo democrático y justo. Por eso hay que ir por todo.
Uh-huh. Carmen, y en este marco también de proceso constituyente y también sabiendo que el Partido Comunista no firmó el Acuerdo Nacional, pero hoy día está participando activamente de los inicios, ¿no?, del plebiscito, de llamar a aprobar la CC, que todavía se me olvida, todavía me quedé con leer la Asamblea Constituyente, lo siento. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy día, ¿no? A propósito de los dichos también de Jorge. Mira, yo coincido bastante con lo que ha dicho Jorge, pero yo quisiera hacer un vínculo y un pequeño paréntesis, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Mañana son los 50 años de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Lo íbamos a hablar también ahora, sí. Qué bueno que hiciste el vínculo. Pues, esta vez se está visibilizando realmente lo que fueron los 50 años de la Unidad Popular, que fue ignorada, fue distorsionada y se dijeron muchas falsedades sobre lo que fue ese proceso revolucionario por muchas razones durante la transición, por las características de la transición. Y tiene que ver con que la Unidad Popular indudablemente fue un proceso revolucionario. Fue un proceso revolucionario emblemático. Emblemático porque no sale de la nada. Sale, como se decía en esa época, desde Recabarren se llega a Allende. O sea, son al menos 3 generaciones del movimiento popular que culmina con el proyecto revolucionario de la Unidad Popular y con una fervor, ¿no es cierto?, que se acelera a mediados de los 60 y culmina el 4 de septiembre del 70. Ahora, ¿por qué hago este vínculo? Porque el proyecto de la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular no fue un gobierno fracasado, de ninguna manera. Fue un gobierno derrotado, que es una cosa distinta. Derrotado por una contrarrevolución que restauró en nuestro país la sociedad oligárquica. Eso fue lo que ocurrió. Y esta contrarrevolución también fue emblemática, porque no se atacó a un grupo de militantes, no se atacó a una organización político-militar, se atacó al corazón del pueblo chileno, o sea, se destruyó el tejido social chileno, que era lo que sustentaba la Unidad Popular. ¿Y cuál es el vínculo que quiero hacer? Hubo 2 razones, porque uno podría decir cómo en plena Guerra Fría, ¿ya?, se triunfa y el movimiento popular logra, no solo el gobierno, logra hacer transformaciones socioeconómicas profundas, con democracia, con derechos políticos y civiles de la oposición, con el Estado de Derecho como regulador del colectivo social. Porque así fue la vía político-institucional. Sí, claro. Pero proyecto revolucionario, ¿no es cierto? ¿Y sabes por qué fue? Por 2 cosas, creo yo, que pueden ser como hilos inspiradores para las nuevas generaciones, para lo que está pasando hoy. En primer lugar, porque el movimiento político jamás estuvo desconectado del movimiento social. Muy por el contrario, a nadie se le pasaba por la cabeza en esa época, a nadie que estuviera en política, desconectarse del movimiento social o no estar inmerso en el movimiento social. Eso era el ABC, ¿te fijas? Y en segundo lugar, por la voluntad política, con una gran épica que existía, de seguir ese camino. Y así todo, la unidad, digamos, de la cúpula de la Unidad Popular no fue fácil. El comando de la Unidad Popular recién surge en octubre del 69. Y Allende es anunciado como candidato único y programa único a fines de ese año. ¿Después de qué? Después de una multitudinaria manifestación en la avenida Bulnes, donde cientos de miles de personas gritaron, si el pueblo, ¿dónde está? Es el famoso. El pueblo está en la calle exigiendo unidad. Y ahí anuncian el comando de la Unidad Popular, que estaba sesionando en uno de los edificios de la avenida Bulnes, anuncian que ha habido humo blanco, dijeron.
candidato único Salvador Allende, programa único, ¿ya? Pero la presión social fue la que lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya no voy a hacer dar mucha lata. Ocurre, como les decía, ¿no es cierto?, que hay una contrarrevolución restauradora, como decía, de la sociedad oligárquica, haciendo el símil con lo que pasó después de la Revolución Francesa, y esa restauración no terminó con la transición. ¿Por qué? Porque la transición se inicia dejando de lado al movimiento popular, que fue el que puso el lomo de la resistencia antidictatorial, porque digámoslo, las cosas como son. La resistencia antidictatorial aquí no la hicieron las élites políticas, la hizo el movimiento popular que reconstruyó el tejido social destruido por el golpe. Pero mira, día a día, tarde a tarde, yo trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, pero en conjunto con los cristianos por el socialismo que existieron en la época de la Unidad Popular. Bueno, yo en esa época sí era bastante joven, ¿eh? Entre paréntesis. Ahora eso es lo que hacía Jorge. Claro, éramos veinteañeros en la primera parte, 20, en la época de la Unidad Popular, y además asumimos responsabilidades. De verdad, yo creo que esos 3 años yo debo haber dormido 3 horas diarias. De verdad, no más. No, era imposible más. Bueno, se reconstruye el tejido social y eso culmina con las protestas nacionales de los 80, porque si no, no habrían habido. No es solo la crisis. No, pero también, además, también... Claro, la crisis provoca las protestas, pero las protestas son posibles porque hay una organización. Claro, organización política y social. O sea, yo me recuerdo de haber pasado contra mi hijo, esas son cosas que pasan. Es dejado de lado en la transición. Entonces, la transición, claro, vuelven las libertades civiles, las libertades políticas, pero el modelo económico sigue siendo administrado alegremente por todos los gobiernos postdictadura. Entonces, la restauración no se termina. No se termina porque el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, implanta un sistema que todos conocemos y en que se van acumulando los abusos y la desigualdad hasta llegar a la rebelión popular del 18 de octubre. Y esa rebelión popular, a mi juicio, tiene el carácter de un nuevo proceso revolucionario y que no tiene nada que ver con el acuerdo del 25 de noviembre. O sea, a mí me molesta mucho cuando dice que nos subimos al carro. No, ese es el movimiento social el que logra que se vaya a hacer el 25 de octubre el plebiscito y que cambiemos la Constitución y, como decía Jorge, que realmente sea un proceso constituyente y en que cambiemos el modelo de desarrollo. Eso es lo fundamental y eso se lo ganó la gente en la calle. No se lo ganaron los acuerdos. La gente en la calle se ganó eso. Gracias, Carmen. Luis, ¿qué viste? ¿Alcanzaste a escuchar algo? Porque sí, una parte. Una parte, pero sí, alcancé a escuchar a Carmen. Mira, me parece muy relevante el análisis que hacen las reflexiones. Yo también soy de aquellos que creemos que todo lo que está ocurriendo hoy día es fruto de la gigantesca movilización de nuestro pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes. En gran medida creo que hay que señalarlo tantas veces como sea necesario. En Chile, el 12 de noviembre del año 2019 hubo una gran huelga general en nuestro país. Pero como los chilenos solemos permanentemente olvidarnos de los hechos políticos que van generando transformaciones. El 12 de noviembre, 6 organizaciones que fuimos en parte, 4 de ellas las que formamos Unidad Social, 2 que no pertenecían como la Unión Portuaria y la Federación de Trabajadores de la Construcción, después de un largo debate que estuvimos encerrados 2 días, convocamos a la huelga general. Y la huelga general, hay que decirlo, es un derecho fundamental que los trabajadores lo poseen y ha sido reconocido internacionalmente. Tú eres abogada, Carmen, y lo sabes. Está en la doctrina internacional del trabajo, es un derecho fundamental, y que Piñera en el año 79 con el plan laboral lo jibarizó, lo conculcó, lo limitó al campo de la empresa, generando una huelga que no hiciera daño, al final una huelga que no parara. Y la huelga es un derecho fundamental, no es parte solamente de las negociaciones colectivas. Cuando el mundo del trabajo siente que están conculcándose sus derechos, tienen el legítimo derecho de paralizar el país. Lo logramos el día 12 de octubre y en menos de 48 horas surge este acuerdo por la paz y la nueva
Constitución. Mira, Gabriel Salazar señala hoy día, interpelado, preguntándole lo mismo respecto de los 50 años. Él señala que hoy día no hay izquierda. Yo le preguntaba por qué no hay izquierda, digamos izquierda estructurada. Señala que no hay izquierda porque esta izquierda jamás se ha propuesto cambios estructurales. Y claro, uno reflexiona en estos 30 años, ¿qué cambios se ha propuesto la izquierda? Ningún cambio, al contrario, todo lo que ha hecho, y particularmente en estos 30 años, privatizó a fondo el agua bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Claro, entonces profundizó esta política de focalizar el gasto público, es decir, fortaleció el Estado subsidiario contra ese Estado garantista de derechos. Entonces estamos viendo una etapa importante, muy importante. Yo creo que el pueblo chileno pedía asamblea constituyente, la escamotearon y nos dieron convención constitucional. Eso no significa que nosotros hayamos renunciado a esto. Tú lo debes saber perfectamente, Carmen. El año 78, incluso antes de la constitución espuria, ya Sangüesa y el grupo Los 24 venía planteando cuando se estaba reorganizando la asamblea constituyente. Por lo tanto, es una demanda que está plenamente vigente y el desafío hoy día es cómo hacemos posible que esa tremenda necesidad que tenemos para realmente avanzar hacia la construcción de un Estado verdaderamente democrático, porque yo creo que hoy día queda de manifiesto que no estamos viviendo en un Estado democrático, lo podamos conseguir con pleno respeto a los derechos, insisto, a los derechos fundamentales. Y ese creo es el desafío que tenemos en los próximos meses. Estamos contra el tiempo. Quiero saludar un minuto solamente para saludar a las personas que nos están mandando mensajes, a Mónica Cecilia Bamonde, a Miriam Campuzano, a Judith Alfaro, de distintas partes, nos escriben de Curicó, y que bueno, que están haciendo aseveraciones como lo importante de los 50 años de Allende, ¿no? De estar en estos 50 años que incluso uno dice que se han fijado que las 50 medidas de Allende parece que se escribieron recién el 18 de octubre pasado, así son de actuales, ¿no? En este marco, Jorge, nosotros, yo creo que estamos viendo, aparte, todos sabemos que estamos viviendo un momento histórico, no solamente por el hecho de estar en un proceso constituyente, sino que además precedido por un estallido social, una rebelión popular. Hay distintos nombres que se están nominando para lo que aconteció en octubre, pero claramente tiene que ver con, yo diría que con la gran consigna que es el abuso de poder, ¿no? Expresado de diferentes maneras. Y en esa expresión y el estallido, yo diría que, y lo repetimos siempre con Luis, es que tanto la bandera mapuche como la nueva constitución y la asamblea constituyente fueron tres de los símbolos, quiero ponerlo así como símbolos más importantes de ese proceso. No así, no aparecieron las banderas de los partidos políticos, ¿no? Pero sí podían aparecer ciertos personajes políticos en los lugares públicos, otros no. Y en ese marco han ido pasando cosas durante estos meses, ¿no? Y una de las cuestiones que nos gustaría tocar es el tema de cómo vamos a poder diferenciar el apruebo de Lavín y de Longueira, ¿no? Respecto del apruebo de somos y queremos cambios radicales al modelo, ¿no? ¿Cómo eso nos puede entrampar? ¿Qué piensan de eso que ha ocurrido durante estas 2 últimas semanas, ¿no? Desde la socialdemocracia de Lavín, por supuesto, utilizada y mal utilizada, a esta aparición de la nada de Longueira y cómo se ha propuesto su trayectoria política de aquí en adelante. ¿Qué opinas de eso? Está buena la pregunta, Claudia, porque... ¿Cómo nos diferenciamos? Sí, claro, esas son las preguntas que hay que responder. Pienso que una forma de poder hacerlo es pensar en una prueba con contenido. Porque el hilo institucional que se fijó en noviembre yo comparto los diagnósticos que hace tanto Luis y Carmen sobre ese acuerdo. Nosotros marcamos públicamente nuestra disidencia y lo hicimos de una manera bien clara al renunciar a un partido, al partido del que éramos parte. Y lamentablemente lo que se generó es como una especie de tabú. O sea, como que no se puede conversar lo que pasó en noviembre y que cuando tú lo comienzas a discutir, te tratan como, señala Carmen, o te dicen, no, es que es lo único posible, es que ya está bien, si es lo que está, y vamos a participar en el proceso.
pero tenemos que debatir sobre lo que sucedió, porque ese debate es muy importante para lo que viene. Claro si el 25 de octubre se abre un proceso de 2 años. O sea, el octubre es un paso más en un proceso más largo de un órgano constituyente, de un proceso de elaboración de propuestas, de discusión política en el país. Vamos a estar prontamente en algún momento vamos a estar sin pandemia y por tanto va a estar la vacuna. Entonces, esto hay que conversarlo precisamente porque detrás de esa conversación están las discusiones de estrategias del campo político chileno, del campo político de las fuerzas democráticas, del progresismo, de la izquierda. Entonces, a mí me parece que esas conversaciones, esas discusiones nos tienen que llevar a resolver preguntas como las que señalan, ¿no? Para mí tiene que ver con un apruebo con contenido, un apruebo con cierto filo. ¿Filo para qué? Para desnudar el carácter del Estado chileno. El carácter del Estado chileno. El problema que tenemos es cómo somos capaces de superar el carácter del Estado chileno. ¿Cuál es el carácter del Estado chileno? Tenemos un Estado chileno racista, tenemos un Estado chileno patriarcal, un Estado, yo digo, no social o subsidiario, un Estado extractivista, un Estado centralista, ¿no? O sea, el neoliberalismo no es solamente una política económica, no es una razón económica, es una razón mundo, es una forma de entenderlo todo, hasta es una forma de entender las relaciones personales, la democracia, etc. Entonces, el proceso constitucional tiene que ser constituyente y va a ser constituyente en la medida que podamos ser capaces de construir un camino que nos permita superar aquello. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que no está constituida todavía la fuerza política social constituyente. Porque lo que hubo el 18 de octubre es un reclamo destituyente. No queremos esto. No queremos esta forma de democracia, no queremos más abusos, no queremos esta forma de Estado, no queremos al presidente, no queremos al Congreso, no queremos a nadie. Pero lo que en definitiva está pendiente todavía es el ejercicio constituyente, el de la constitución de lo nuevo. Entonces, ahí el rol de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales es sumamente importante. Y es muy importante, por una parte, el rol de las fuerzas sociales y de los movimientos sociales, porque como decía tanto Carmen como Luis, la agenda política, la discusión política, la discusión sobre los próximos 20 años la ponen los movimientos sociales, lo pone el pueblo, lo pone la gente. No lo pone el sistema político. El sistema político dijo, no lo vimos venir, lo puso la gente. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que es muy importante, que tenga la astucia necesaria para ver cómo en tiempos de pandemia el actor social, que es un actor social de los movimientos sociales, ¿no? De No Más AFP, Confech, Colegio de Profesores, la NEF, los movimientos feministas, pero también hay otro actor social que tiene que ver con el actor territorial, con el actor que se organizó en torno a las asambleas, a los cabildos, y ese actor está todavía invisibilizado. Ese actor todavía no logra aparecer en la esfera nacional, en la política nacional. Y ese actor fue el que en parte también sostuvo la movilización y que no se representaba ni tampoco con las lógicas de los movimientos sociales más constituidos, ni tampoco con lejos los partidos políticos. Y ese mundo territorial es muy importante. Entonces creo que ahí hay un desafío de cómo ese movimiento social, cómo el actor, cómo la comunidad organizada, cómo el actor social es capaz de seguir siendo protagonista. En pandemia, porque al final la forma en que ese actor es protagonista es en la calle, es ocupando el espacio público, es el movimiento de masas. Y eso hoy día está obturado por las razones que conocemos. Y eso supone una dificultad. Por eso es muy importante que el 25 de octubre vote mucha gente. Si vota poca gente, los Longueira ganan, los Lavín ganan. O sea, una manera de diferenciarnos a los Longueira y los Lavín es que el 25 de octubre, particularmente el primer voto, sea un voto masivo, mayoritario. Y lo segundo, que tiene que ver con la discusión que tenían tanto Lucho con Carmen, y termino con esto, hay un rol que tienen que cumplir las fuerzas sociales y los movimientos sociales y los movimientos territoriales, pero también las fuerzas políticas. Y ahí es donde yo creo que el profesor Salazar tiene un punto, en el sentido de que hoy día tenemos una izquierda que le falta horizonte. O sea, ¿por qué es bueno reivindicar a la unidad popular? Y qué bueno que hoy día estemos hablando más del 4 de septiembre que del 11 de septiembre.
Porque al final el proceso de la izquierda chilena en el siglo XX fue una izquierda que estuvo con las luchas democráticas del Estado y la sociedad chilena. Fue la izquierda, o sea, el país, la historia de Chile en el siglo XX le debe mucho a la izquierda chilena. Sí. Una izquierda que cuando fue gobierno no se achunchó, tuvo voluntad política para poder avanzar. Cuando estuvo en el Parlamento no se petrificó. Cuando estuvo en las instituciones supo avanzar para poder transformarlas. Cuando tuvo que hacer alianzas para poder empujar transformaciones, lo hizo, liderando esas alianzas. Entonces, a mí me parece que tenemos mucho que reivindicar de esa izquierda, de un profundo ideario democrático. Yo tengo un póster en mi oficina, ahora sí termino, que tiene la cara de Allende y tiene una leyenda que a mí me gusta mucho, que me identifica completamente. Allende era un demócrata intransigente. Y pienso que parte de ese legado está todavía vigente en el siglo XXI. Entonces yo creo que el Frente Amplio, en fin, el campo político de las izquierdas o de las fuerzas de cambio tenemos que ser mucho más audaces, tenemos que ir más lejos, porque la gente fue muy lejos. Pienso, esa es mi reflexión. Gracias por tu reflexión. Carmen, ¿qué te parece? Hay un dato que creo que lo expresa muy bien Jorge, que tiene que ver con esta masividad para ir a la prueba, porque eso nos estaría dando alguna posibilidad de distinción entonces de la prueba de Lavín y Longueira, ¿no? Pero por otro lado, habló de la fuerza política social constituyente, que todavía no está constituida del todo, ¿no? Que está ahí en conversaciones a 50 días aún, y que hay un actor que está invisibilizado, que es el territorio. Y me hace mucho sentido porque he tenido la posibilidad de estar sistematizando los 1.600 cabildos que llegaron a una unidad social, y donde efectivamente aparecen ahí todas las demandas, ¿no? Demanda y también construcción de pensamiento político crítico y muy reflexivo respecto a cómo Chile se ha construido hasta ahora. Y me parece ahí que todavía falta algo, hay como la tuerca todavía no ha dado la suficiente vuelta como para estar listos para el 25 de octubre. ¿Qué piensas de esta reflexión de Jorge, que creo que es muy interesante? Sí, mira, por cierto, que el ir a votar tiene que ser masivo. Tiene que haber Todos de acuerdo, sí. Absolutamente masivo, y por eso preocupa mucho las medidas, entre comillas, que se están tomando hoy día, sanitarias. O sea, la locura esta que tuvieron que arreglarla, de que se suspendían las cuarentenas y se daban 3 días de fiesta. Bueno, francamente, sonaba curioso, ¿no es cierto? O al menos raro, sospechoso. Por cierto que la legitimidad la va a dar la masividad, pero nosotros tenemos que trabajar efectivamente en el territorio, porque en el territorio lo que uno percibe a nivel territorial, al embrión del tejido social, como decía yo también respecto a lo que fue después del golpe, la reconstrucción de ese tejido social, tú ves ahí una unidad impresionante, una alrededor de las ollas comunes hoy día. Que no está en la elite, digamos, que no están... No, es increíble. O sea, las ollas comunes son un espacio hoy día social, un espacio de lucha, un espacio de pelea realmente extraordinario. Ahí hay las juntas, los clubes de adulto mayor, es increíble. Las juntas de vecinos, o sea, de verdad en el territorio es fundamental convencer a los más jóvenes de ir a votar, que sientan que el ir a votar lo consiguieron ellos. Ellos consiguieron, como decía, el 25 de octubre. Ellos consiguieron el plebiscito. Y eso tienen que sentirlo para sentir que al ir a votar algo va a cambiar. Entonces, es la primera línea, es la segunda línea, es la tercera línea, es decir, todos estuvieron ahí. Es el caceroleo múltiple, es el caceroleo multitudinario que hubo cuando fue el retiro del 10% de los llamados fondos de pensiones, que sabemos que no son tales, pero bueno, los llamados, los autotitulados fondos de pensiones, que entre paréntesis fue uno de los espacios en los cuales por primera vez la llamada clase política, a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, la llamada clase política,
se pone de acuerdo y se pone de acuerdo en algo que está conectado con las demandas de la ciudadanía. Eso es lo más importante. Es decir, es ponerse de acuerdo en eso, en demandas reales de la gente. Bueno, y también, por cierto, para diferenciarse del señor Lavín, que hoy día se declara socialdemócrata, socialdemócrata de la UDI, y el señor Longueira, ¿no es cierto?, con prontuario, con el larguísimo prontuario penal que tiene, y que que hoy dice que está por el apruebo. Por cierto, la diferenciación está en el contenido, en la refundación del Estado democrático, en efectivamente generar un pacto social que hoy no existe, porque la Constitución del 80 no refleja, sin duda, ni por suerte, ningún pacto social. Bueno, todos sabemos cómo fue impuesta y fraudulentamente aprobada en un plebiscito. Y en ese pacto social es saber qué modelo de país queremos. Es decir, el modelo económico es fundamental. O sea, nosotros tenemos hoy día una economía atrasadísima, ¿no es cierto? Aquí tenemos una élite rentista, todos sabemos, que se sentada arriba de los recursos naturales, sacando renta, que no producen nada, producimos muy poco de valor agregado, pero además también, como decía Jorge, tiene que ver con los diversos ámbitos de la sociedad. Si en definitiva el sistema político está absolutamente conectado con lo que es el sistema de vida, lo que es la vida de cada uno de nosotros. Y el sistema neoliberal que impone la dictadura y que, como dije, administran alegremente todos los gobiernos post-dictadura, porque esa es la verdad, porque fueron cooptados por el pensamiento neoliberal que fue hegemónico en la década de los 80 y los 90. Eso es, no es que no se dieran cuenta de que la AFP era un robo descarado al salario de los trabajadores. No es que no se dieran cuenta que estaban reprivatizando los recursos naturales con la famosa ley de concesiones mineras del señor Lago. No es que no se dieran cuenta, estaban de acuerdo con eso. Así es. Creían que ese era el camino a seguir, ¿te fijas? Y esto es lo que, en esto terminó el Chile de hoy, en uno de los países más desiguales del mundo, en una sociedad en que la gente es infeliz, no es feliz, porque la gente que es abusada desde la mañana a la noche no es feliz. Entonces, eso básicamente creo, Claudia, darle de acuerdo. Que el proceso constitucional sea de verdad un proceso constituyente y pensar que la convención que llamaron constitucional, porque hasta el nombre se lo cambiaron, digamos, para generar una suerte de confusión, sea eso, ¿no es cierto?, lo que salga y podamos ganar los famosos 2 tercios para poder realmente hacer un pacto social de verdad. Luis, solo un segundo. Mira, hay muchos mensajes. Jorge, te tengo que decir que te quieren como presidente de Chile, así que eso anótalo en tu diario de vida para ver cuándo lo vas a decidir, pero hay muchos mensajes. Jorge, presidente de Chile, hay muchos mensajes hay de Chiloé, de Melinca, están mandando saludos al panel. Luis Torres dice que se reactivarán los territorios como nunca, como debió ser siempre, ya se hace énfasis en lo territorial. La Asamblea Constituyente no es una utopía, el pueblo lo está haciendo realidad. Oscar Tobar, mira, hay muchos, también hacen una crítica que nosotros, yo creo que yo no me voy a hacer cargo, y creo que tú tampoco, Jorge, pero al Frente Amplio de no entregar los resultados de los encuentros, que hubo varios resultados de, digamos, de decisiones políticas. También nos hacen, a los que participan en Unidad Social, entregar los resultados de los cabildos. No se preocupen, ya entregamos la zona norte, ahora vamos por la zona central, así que estamos entregando a poco, porque somos 3 personas las que estamos trabajando en eso nomás. Y en este marco de debate, Luis, ya teniendo claro que con contenido nos podemos diferenciar de Lavín y de Longueira, el que se levantó de las cenizas, ¿no? ¿Cómo crees tú que va la relación con los movimientos sociales y los partidos políticos en esta nueva? Me gustó este concepto de la nueva fuerza política social que habla Jorge. Sí, mira, yo creo que hay que aprovechar los 50 años que estamos cumpliendo desde el famoso 4 de septiembre del año 70. Mañana nos cumplimos 50 años. Y es relevante porque la historia no tiene
recordar no tiene solamente como sentido tener una suerte de conocimiento historiográfico de la realidad, sino que más bien quienes estamos en el mundo social y en el mundo político tenemos el gigantesco desafío de tratar de comprender el fenómeno político-social y tratar de sacar lecciones. Y yo creo que una de las grandes lecciones que tenemos quienes hemos estado en el campo de lo laboral, en el campo del trabajo, es que hemos sacado una primera conclusión, que el golpe de Estado del año 73 fundamentalmente fue un golpe de Estado contra los trabajadores, contra sus organizaciones. No fue contra los partidos políticos como desgraciadamente a veces se intenta instalar. Los partidos políticos eran un instrumento, pero el golpe de Estado fue un golpe que intentó detener el gran avance que el mundo del trabajo había logrado a través de una serie de conquistas en estos 1000 días gloriosos de la clase obrera fundamentalmente. Se liquidó a la clase obrera, se proscribió sus organizaciones, se desarmó inmediatamente la Central Única de Trabajadores, se persiguió a los dirigentes sindicales, se asesinó a muchos dirigentes sindicales. Era el golpe contra la clase obrera al punto que a poco andar, a 6 años se configura toda una estructura jurídica de manera tal remitir al sindicalismo a el lugar más poco importante de las relaciones laborales. Y hoy día, después de 50 años, bueno, nos estamos planteando gigantescos desafíos. Yo estoy totalmente de acuerdo con que este apruebo tiene que ser un apruebo con absoluto contenido. Nosotros estamos convocando al apruebo porque queremos seguridad social, al apruebo porque queremos restituir derechos sociales. Tenemos que distinguirnos no solamente de Lavín, Longueira, Felipe Cas, Desbordes, tenemos que distinguirnos también, aunque quizás no es el momento de enfatizarlo, pero tenemos que decirlo en estos foros. Distinguirnos de Sergio Vitar, que fue uno de los precursores del CAE, de Sergio Escalona, que dijo que fumar opio, querer cambiar la Constitución era fumar opio. Tenemos que distinguirnos de Nicolás Aguirre, de Rodrigo Valdés, de Andrés Velasco, etcétera, porque nosotros tenemos un proyecto distinto. No queremos, y esto lo hemos dicho en muchas partes, no queremos aplastar los derechos de las minorías. Muy por el contrario, queremos diseñar un Estado donde las minorías se sientan respetadas. Uy. La diferencia, ¿sí? ¿Perdón? No, incluida, disculpa, estaba pensando. No, dale nomás. Perdona. No, la diferencia es que queremos diseñar un Estado donde las grandes mayorías sean justamente las que tengan garantizados ciertos derechos, por lo que supone entonces un Estado garantista y no un Estado subsidiario. De forma tal revertir el proceso. Hemos estado 40 años con una Constitución que privilegia a las minorías, defiende sus intereses, conculca los intereses de las mayorías. Y tenemos que formularnos en este periodo intenso, rápido, breve, grandes preguntas. Yo creo que lo que ha planteado Jorge y de alguna forma Carmen también, tenemos que responder a interrogantes que son fundamentales. Y si no las instala el mundo social, porque ya los políticos no lo están haciendo, no quiero hablar de clase ni de casta política, los partidos como instituciones no están funcionando, porque las intervenciones de diputados en términos individuales, por supuesto que son, se agradecen, pero no son los sustantivos. Los partidos no dan el ancho del actual momento histórico. Nosotros, nadie se pregunta, no vemos un partido preguntándose cuál va a ser la forma de Estado que queremos para este país, cómo nos vamos a organizar territorial y políticamente, si vamos a seguir siendo un Estado regionalista con centralidad absoluta de parte de la oligarquía que ha manejado este país de manera brutal en 200 años. Y eso tenemos que preguntarle a la ciudadanía, especialmente a las regiones. ¿Qué piensa Magallanes? ¿Qué piensa Arica respecto de cómo debe estar organizado el Estado chileno? Hay gente que sostiene que debe ser un Estado federal como es Uruguay, como es Brasil, como es Argentina, como es Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir bajo las lógicas de los Saldívar, los Walker, los Larraín, que predominantemente durante 200 años han defendido esta idea del Estado unitario? Un Estado unitario que genera absolutamente segregación a la gente de provincia, y nosotros tenemos que instalar este debate de provincia porque la gente de provincia está totalmente aislada, y creo que en un proceso constituyente es fundamental incorporar estos temas. Por eso yo creo que tenemos un desafío gigante, y termino. Tenemos que ganar por goleada, como se dice futbolísticamente, y lo hemos dicho en estas metáforas que estamos usando del fútbol. Estamos invitados a un partido donde no nos dejan entrar a la cancha los movimientos sociales, no nos dejan entrar. Estamos con un árbitro saquero porque ya tiene un proyecto sobre el cual funciona, y no nos dejan entrar a la cancha, pero vamos a entrar igual porque somos la mayoría, y tenemos que ganar por goleada porque el 25 de octubre, un triunfo categórico, no es garantía de que esté todo, valga la redundancia, garantizado, porque Longueira lo dijo muy bien, si tienen un 30 o 40% nos van a ganar la pelea de la conformación de la escritura de la nueva Carta Fundamental. Ahora, lo último, ¿quiénes van a escribir la Constitución? Pues
¿quiénes la van a escribir? Si los dirigentes sociales, los dirigentes de las provincias tendrían que subordinarse a que un partido los llevara, nos parece absolutamente atentatorio contra los derechos, particularmente cuando el cerco lo han corrido el movimiento social y especialmente la gente, hay que decirlo, la gente en gran mayoría que se movilizó criticaba fuertemente a los partidos, por no decir otra cosa. Y entonces merece ser abordado esta discusión, y particularmente Carmen, que está en el Congreso. Yo creo que hay diputados que están en condiciones de presionar mucho más fuerte para que se intente desde esa estructura hacer los cambios. De lo contrario, tenemos que avanzar rápidamente en instancias donde el movimiento social siga corriendo la valla para que sea partícipe de este proceso. No podemos entregar todo, porque ya lo hicimos en el 88 cuando ganó el no, pero se aplicó toda la política del sí. Y eso es lamentable, porque se puede ganar, pero perder al mismo tiempo. Un triunfo a lo pirro, creo que el pueblo chileno no lo soportaría otra vez, porque ya es demasiado lo que hemos sufrido. No son solamente 30 años, son 47 años de sufrimiento porque no hemos tenido democracia. Hay algún comentario. Sí, por supuesto, Carmen, por supuesto. Es que me motivó Luis, en realidad. Bueno. Gracias, compañera. Yo quería decir simplemente que, claro, la contrarrevolución fue contra el movimiento popular, pero quiero enfatizar la diferencia. Los partidos políticos populares en la época de la Unidad Popular estaban en conexión estrecha con el movimiento social. Vivían con el movimiento social, estaban insertos en el movimiento social. Nunca, jamás en la vida dejaron de estarlo, y a nadie se le pasó por la cabeza no estarlo. Te lo digo yo, que soy de la generación de los 60. O sea, cómo fuimos educados y qué sé yo. Ya. Después, el movimiento social que destruyen, porque efectivamente lo destruyen, pero la capacidad de reorganización y de resiliencia, como se dice, es extraordinaria del pueblo chileno, porque hoy día hasta la palabra pueblo no se puede utilizar. La palabra pueblo está mal vista. Hay que decir cualquier otra cosa elíptica, pero pueblo no se entiende mucho. Bueno, el pueblo chileno se reconstruyó, y ese pueblo chileno fue el que le resistió a la dictadura. Nuevamente fue el movimiento popular el resistente a la dictadura, con todo lo que les ocurrió. Quiero recordar esto, que fue el movimiento democrático popular, ¿no? Y todo lo que pasó después con el proceso para el plebiscito del 88. El movimiento democrático popular como expresión política, qué sé yo, la Asamblea de la Civilidad, hasta que, como el pueblo estaba en insurrección, porque esa es la verdad, y las protestas nacionales de los 80 así lo demostraban, justamente a finales después de la Asamblea de la Civilidad, ¿no es cierto?, Chile se llena de asesores norteamericanos. Y se descubre que hay que armar otra alianza donde se deje fuera el movimiento popular. Alianza democrática. Y el no se ganó por un lápiz. No se ganó por un lápiz. Se ganó casi al movimiento social, que se sacó la cresta durante los 17 años de dictadura, desde la mañana hasta la noche. El lápiz fue lo de menos. O la gran propaganda, la campaña publicitaria también fue secundaria. Bueno. Parece algo. La película, cuando sacan la película El No, y lo digo porque yo participé en los 80, y entonces cuando queda como la idea de que Tironi es el que hace el no, o sea, daban ganas de... Yo grité en el cine, ¿no? Porque me pareció... Claro, es toda una transformación de la realidad, ¿te fijas? Y con esta transición, con el movimiento popular fuera, y con todos los elementos, ¿no es cierto?, que se echan encima desde que las revistas de oposición se terminan. ¿Para qué? Para que la gente no pusiera en peligro la gobernanza de la transición en sus críticas por eso no hubo manifestaciones multitudinarias. Además, el pueblo también, y creo que estaba cansado, pero empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, todos estos años que conocemos, que como yo decía, se va soportando abuso tras abuso tras... Movimiento estudiantil secundario. Sí, porque el no más FP fue una de las consignas importantes de la revuelta
de octubre, ¿eh? Una de las consignas más importantes. Bueno, te decía que, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a lo mismo. Si, Salazar dice no existe la izquierda. Bueno, yo no, a mí esas frases no me gustan, pero te lo digo sincero, porque no sé qué significa realmente. Bueno, lo que sí puedo decirte que los gobiernos lo vuelven a decir con dictadura. Ahora, Carmen, ya Gabriel juntos para hablar de este tema. Existe una izquierda. Ya. Una frase que no entiendo lo que bueno, lo que ocurre es que la socialdemocracia, al igual a nivel global, y en Chile en particular, es cooptada por la ideología neoliberal a full. Y la transición chilena se hace en base, teniendo como modelo la transición española. Con una diferencia. Esta fue peor incluso la chilena, porque por último la española comenzó con una nueva constitución, no con la constitución de Franco, sino que la idea franquista por lo menos terminó. Claro. Entonces, esta transición, ¿y qué es lo que pasa durante toda esa transición? Si la desafección de la política no es porque sí, no es porque por algo, no. ¿Por qué? Porque la constitución de Pinochet, que todavía nos rige, privatizó la política, pues. La privatizó igual que las pensiones, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a la educación. Los partidos políticos dejaron de ser entes públicos. Y se transformó la política en una suerte de carrera profesional, más o menos. Y ahí fueron todos los partidos políticos, no todos, esto yo siempre quiero señalar claramente, nosotros los comunistas estuvimos excluidos del sistema y nunca hemos estado pasándole la poruña a los empresarios, pero bueno, fueron, ¿no es cierto? Y ahí tuvimos todos los escándalos del financiamiento ilegal de la política, pero además no es solo eso, sino que además era la política de los señores que decían una cosa en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Cara de palo. Podían cambiar de opinión en cada 3 horas. Y llegamos a la famosa política de los acuerdos de la época transicional. ¿Qué significaba la política de los acuerdos? Significaba la cocina parlamentaria, pues. Ponerse de acuerdo entre 4 paredes en que se aprobaban leyes y la gente cada vez se fue alejando más y más y más y más. Y por eso la revuelta o la rebelión popular de octubre, no hay una conducción política en este momento. No la va a haber seguramente. Pero eso es lo que ocurre. Es esa política de la cual la gente se desafecta. Es de esos señores de la política de los cuales tenemos que alejarnos. Estando de acuerdo en varios puntos contigo, Carmen, con mucho respeto igual, me queda dando vuelta todavía la idea que planteó Jorge sobre la fuerza política social constituyente que todavía no se ha constituido, ¿no? Creo que estamos en ese proceso y que tiene que ver a propósito de lo que tú también planteabas. No es que a la gente no le guste la política porque sí, sino porque hay una estrategia clarísima durante los últimos 30 años y que yo veo en diferentes movimientos, empezando por los pingüinos del 2006, ¿no? Hasta lo que llega hasta al 2019. Y ahí tenemos que nombrar a todos los movimientos que han sido muchos, de mujeres, indígenas, estudiantes, Noma FP, etcétera, que han instalado también los abusos de poder en diferentes espacios de la vida social. Yo quería hacerle una reflexión, quisiera una reflexión, Jorge, porque yo sé que la Carmen nos puede contestar al callo. La Carmen Hertz, de diputada, que a propósito le manda muchos saludos de muchas partes, Carmen, de Villafranca. Mira, tengo un montón de saludos que los voy a decir al final, ¿ya? Pero Carmen Hertz tiene su Twitter un mensaje que dice: la memoria es instrumento de liberación en sociedades que han vivido el exterminio. Solo así avanzaremos en un país más justo y decente. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Me escucháis o no? No. ¿Se nos fue? Te escucho fuerte y claro. Ya. No, estoy acá. No, o sea, a ver, la memoria es un ejercicio
no solo de pasado, sino que de presente y de futuro. Por eso yo soy quien, sin ningún tipo de peros, y si en cualquier lugar donde me preguntan, yo me declaro allendista. Y al declararme allendista, o parte de esa trayectoria, lo hago desde la perspectiva que no va a haber nadie como Allende en nuestra historia, pero trato de reivindicar el legado de esa izquierda del siglo XX, que luchó por la democracia en todo el siglo XX, desde la izquierda y el movimiento popular, desde, como decía Carmen, desde Recabarren, incluso antes de Recabarren, los movimientos obreros que lucharon por las primeras leyes sociales al inicio del siglo XX, esto que la aristocracia, la oligarquía chilena en ese entonces llamó ciúticamente la cuestión social. La cuestión social. Hasta, bueno, la lucha que supuso la desaparición físicamente de cuerpos de compañeros, compañeras, que lucharon por la democracia. O sea, yo recuerdo que hay momentos donde el debate presente, particularmente cuando se comienzan a hacer estas equiparaciones, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de, no sé, de Corea del Norte, cuando hablamos de esta interpelación que nos hace la derecha a la izquierda diciendo, es que ustedes no condenan, es que ustedes no son democráticos, que ustedes tienen doble estándar, o sea, perdónenme. Y ahí yo creo que a mí lo que de repente me choca un poco es que gente de las nuevas generaciones de la izquierda tienden a caer en ese juego, a relativizar. Cuando no reivindicamos con fuerza lo que supuso para el presente, precisamente el ideario, la práctica política de esa izquierda del siglo XX. Yo creo que hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con esa herencia y que tiene que ver con el presente y que en parte es las cuestiones que tenemos que resolver hoy día. Yo decía, hay que construir una fuerza constituyente, una fuerza que empuje el proceso constituyente hacia una oportunidad de transformación y de cambio, ¿no? Una fuerza constituyente que tenga en vista el modelo de desarrollo, que tenga en vista cuestiones tan importantes como entender que la economía tiene que estar subordinada al bienestar del ser humano y no a la producción de capital, que una fuerza constituyente que se proponga que en nuestra sociedad no se tolere ningún tipo de diferencia en igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, una fuerza que se proponga poner fin a la desigualdad social, no solamente abordando tan chicamente el discurso, el debate desde la perspectiva de cuál es el sueldo mínimo digno, sino que cuál es el sueldo máximo decente y aceptable en este país. Una fuerza constituyente que se proponga de redefinir la relación que tenemos como seres humanos con los bienes comunes naturales, de tal manera de que podamos generar una relación de sostenibilidad para el aprovechamiento de todas y de todos. Estoy hablando del agua, estoy hablando de la tierra, de los bosques, del mar, de la minería, de la tierra, etc. Una fuerza que se proponga salvar las instituciones, pero transformándolas, porque la única manera de que las instituciones las podamos salvar es transformándolas. Una fuerza que se proponga poner fin a esta diferencia odiosa que hay entre la capital o entre algunas comunas de la capital y el resto de las comunas del país. Que ponga fin, o que se atreva a poner fin a las zonas de sacrificio, a la degradación ambiental, en fin, y que entienda que Chile es una pluralidad de pueblos y no solamente un pueblo, ¿no? Entonces, para esos debates, y este es mi punto, para abordar ese programa, para abordar esa visión, hay un tema que para mí es fundamental, que es la forma como yo contemporáneamente leo lo del 89, leo lo del 88, lo que comentaba Carmen, y leo lo de noviembre, y leo cualquier otra cosa que puede pasar en adelante, que es que al final lo que puso en tensión el 18 de octubre es esta idea de la participación y la representación, o la democracia participativa y la democracia representativa, ¿no? Esta idea de que la gente, los territorios, los movimientos sociales, sean protagonistas en la toma de decisiones del país, de su ciudad, de su barrio, ¿no? Y esa idea de democracia directa, de democracia participativa, choca directamente con la idea de representación. Al final lo que hubo en noviembre fue eso. O sea, ¿qué es lo que pasó cuando se firmó en noviembre?
la Mesa de la Unidad Social en su conjunto toma una posición crítica, todas las organizaciones. No hay una asamblea o cabildo territorial. No hay una asamblea o cabildo territorial que haya quedado satisfecho con lo que se hizo en noviembre. Que haya dicho, no, ninguna. Porque había una demanda por participación, no por representación. Ahí me parece que hay un tema sensible que hay que saber resolver. Entonces, ¿qué propuestas se pueden, y con esto cierro, qué propuestas yo he pensado que podemos empujar en esta dirección? Nuestro objetivo como izquierda, nuestro objetivo como parte del movimiento popular y social es tratar de correr los límites de lo posible el proceso constituyente, llevarlo lo más lejos para que este sea democrático, independiente del sistema de reglas que ya se estableció. Y eso tiene que ver con cosas como, por ejemplo, preguntarnos por qué los convencionales que se van a elegir en abril no pueden ser revocables, por qué no pueden llevar el mandato, como decía Carmen y Luis, de las asambleas y los cabildos territoriales, por qué, que si no, la lógica de la representación va a terminar imponiéndose. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de terminar con un plebiscito de salida, no somos capaces de establecer plebiscitos programáticos para poder resolver los temas más sensibles? ¿Por qué no plebiscitamos el fin de las AFP o la creación de un sistema de seguridad social distinto? ¿Por qué no plebiscitamos una redefinición distinta de los recursos naturales? En fin, esos van a ser temas que no van a tener una mayoría fácil. Entonces, creo que tenemos que pensar en lo que viene desde una radicalidad democrática. Y eso tiene que surgir de una fuerza constituyente, con muchos nombres, con muchas personas, con muchos rostros, con muchos territorios, con muchos dirigentes como Carmen, como Luis, como Marcelo, como Mario Aguilar, en fin, con el movimiento feminista liderando esto. Yo me imagino así, un nuevo arcoíris, pero un arcoíris de transformación. Luis, por eso que Luis se tiene que ir a otro programa así corriendo. Sí. No, o sea, corriendo por el Zoom, pero... Sí, no, yo me parece muy importante lo que señala Jorge al final. Creo que tenemos que correr el cerco de lo posible. Nosotros, el movimiento popular chileno, el movimiento social, el movimiento sindical, creo que ha sido relevante en todo este largo recorrido, 40 años. Carmen recordaba lo que fue el año 80. El golpe de Estado, insisto, voy a situar algunos hitos. El 73 yo soy de los que se inscribe dentro de aquellos que señalamos y enfatizamos que el golpe fue fundamentalmente sobre la clase trabajadora, sobre sus movimientos y por supuesto sobre los partidos obreros que representaban ese clamor, ese sentir. Y a 10 años nos reorganizábamos. Yo era dirigente muy joven y creamos el Comando Nacional de Trabajadores. Se olvida siempre este hito, este hecho, que la Asamblea de la civilidad adquiere importancia después de la primera protesta que fue el 11 de mayo de 1983, la primera gran protesta que fue una cosa rara en Chile porque no teníamos esa cultura de la protesta, pero después generó 3 años intensos de profundas luchas que terminaron, para la gente que le gusta la historia, el 2 y 3 de julio del año 1986, donde se pactó en un acuerdo que después Benninger lo comentó, y recuerdo una frase muy, yo diría, ilustrativa de Genaro Arriagada, hombre importante de la democracia cristiana, en la revista Cauce, dijo: hay que meter la pata al freno a fondo, hay que parar este proceso y hay que negociar. Y venía el acuerdo de Fresno, el acuerdo por la paz, tenía otro nombre, y donde estaba Harp y estaba Lamán. Y pactaron. Entonces, ¿a qué se le teme? Este temor que tenemos no es un temor surgido sobre la base de la especulación, no, es un temor que tenemos fundado en hechos históricos recientes. El acuerdo del 15 de noviembre, pues, es un acuerdo desesperado de los sectores dominantes que ven cómo se le puede escapar todo y llegan a este acuerdo. Nos escamotean de una vez por todas el triunfo que queríamos fraguar en esta demanda por asamblea constituyente y por establecer un Estado mucho más democrático. Yo ni siquiera se hablaba de Estado, acabar con el capitalismo. O sea, este era un Estado democrático, eran reivindicaciones de carácter democrático. Quiero señalar, la asamblea constituyente es una demanda en el marco del Estado capitalista, nunca ha sido una demanda transformadora. Es la máxima expresión y participación dentro del Estado democrático, como decíamos en el pasado, democrático burgués. No es otra cosa. Y creo que esa es una demanda legítima y tenemos que correr el cerco, como bien decía Jorge, y eso solamente creo yo, y creemos varios, lo vamos a hacer en la medida que el movimiento social no pierda presencia, no pierda
participación en los grandes hechos que debemos construir. Porque en eso sí que están en deuda los partidos y esperamos que los partidos se pongan a la altura de las circunstancias, porque el tiempo apremia. Yo pido las excusas porque, Carmen, un abrazo grande, Carmen, y Jorge, gracias por participar, y Claudia también, muchas gracias. Igual para ti, Luis. Muchas gracias. Sí, mira, quiero hacer un último comentario. Sí, un minuto, estamos cerrando. Es que nos preguntan, y que es un tema que tenía que ver con la frase que tenía Carmen en su Twitter, que a mí me parece que tenemos que integrar también, tiene que quedar muy claramente expresado en la nueva Constitución los derechos humanos, pero no una frase que diga el respeto a los derechos humanos. Nosotros en este momento todavía tenemos un dolor en el alma. En el alma, quiero hablar del alma, imagínense lo que quieran, me da lo mismo, pero en el alma de las personas particulares que sufrieron con la detención y con la desaparición de sus compañeros, parejas, hijos, amantes, lo que sea, hay un dolor en el alma en Chile y que aún sigue ahí. Y lo pregunto a propósito de la última pregunta que nos están haciendo respecto a los compañeros presos políticos que existen ahora a propósito de la revuelta, de la rebelión, del estallido, como quieran nominarlo a cada uno de acuerdo a sus criterios ideológicos, respecto al 18 de octubre. Y también de la violación de los derechos humanos con las más de 400 personas que hoy día dejaron de ver, de tener vista, ¿no? Por alguno de sus ojos o por los dos ojos, y también de las violaciones a mujeres que hubo en esta revuelta. Y yo creo, y estoy tanto de acuerdo con la persona que lo pregunta acá, me parece que hay un debe ahí, tanto del movimiento social como de los partidos, ¿no? De poner énfasis en todos aquellos que tuvieron que sufrir en esta revuelta y que gracias a ellos también se le dé el proceso constituyente. Eso último como para reflexionar. Mira, Claudia, bueno, perdón. Está claro que desde el estallido en este país se cometieron violaciones de derechos fundamentales de las personas en forma sistemática y generalizadas. Recuerda el concepto sistemático. Un patrón de conducta, fundamentalmente Carabineros de Chile. El Ejército también y la Armada, pero fundamentalmente Carabineros. Así es. Esto significó, en términos de la institucionalidad, la interposición de una acusación constitucional contra el jefe de Estado, porque el jefe de Estado es la autoridad máxima, ¿no es cierto? La autoridad civil máxima. Pues bien, todos sabemos qué pasó con esa acusación constitucional. Ni siquiera se debatió, porque en los acuerdos, ¿no es cierto?, en las martingalas de los acuerdos y de las agendas distintas, se decidió que no era prudente que la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, el responsable máximo de esto, siguiera su curso. Pues bien, de estas violaciones sistemáticas, ¿no es cierto?, porque eso es muy, muy claro, y masivas y generalizadas a lo largo de todo el territorio, resultaron más de 5.000 personas lesionadas, más de 400 traumas oculares graves, leves, o sea, más de lo que en una zona en guerra tú puedes constatar en traumas oculares, ¿no es cierto? Bueno, más que la zona en guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Claro, es una cosa brutal. Y eso significaba, eso, nada de eso fue por casualidad. Todo eso estaba absolutamente dirigido. Por eso disparaban los perdigones a la cara, a la cabeza, por eso disparaban las bombas lacrimógenas a la parte superior del cuerpo de los manifestantes. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Siguen Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas viendo al manifestante, al opositor, y sobre todo al manifestante como un enemigo, y al enemigo se le puede hacer de todo, al enemigo hay que eliminarlo. O sea, esa es la doctrina que todavía impera. Y los carabineros prácticamente se mandan solos, porque los ministros del Interior no responden. Si tú los citas en las instancias institucionales una y otra vez, como lo hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, te mienten, todo lo niegan, todo lo mienten, se asilan en el seguimiento de protocolos que no siguen, por cierto. Bueno, y claro que se está al debe,
Claro que se está al debe, porque además gran parte, muchos jóvenes detenidos, pasaron la pandemia detenidos con la medida cautelar de prisión preventiva. Pues eso es una cosa vergonzosa. Y los que salieron fue gracias al quehacer de la Defensoría Penal. Nunca logramos, ¿te fijas?, aprobar algo en términos legales que hiciera y cambiara la situación. Por el contrario, se aprobaron las leyes represivas como la ley antibarricadas y otras, como las que se pretenden aprobar ahora y que ya en el Senado una fue aprobada, la llamada Juan Barrios. Bueno, estamos por supuesto al debe, como estamos al debe con nuestros presos, que son presos políticos mapuches, que están en huelga de hambre, en huelga, y recién hoy día la depusieron, ¿no es cierto? Como estamos en deuda, pero tremenda, como Estado, con el pueblo mapuche y con nuestras víctimas, que son los que pusieron el lomo del 18 de octubre en adelante. Bueno, qué bueno que lo dices, y yo supongo que Jorge va por como está asintiendo con su cara, va por los mismos, por la misma respuesta. Entonces, para los auditores y auditoras que ya estamos terminando el programa, hay claridad de que hay una deuda y que no ha sido olvidada, y que yo creo que tiene que ser parte del proceso constituyente también la memoria, los derechos humanos y todavía los muertos y desaparecidos del año 73, por ponerle la fecha, digamos, pero en toda la dictadura, y que todavía sigue esa herida abierta. Yo quiero agradecerle a los dos por su convicción, por su fuerza, yo diría que por su empatía también, y sobre todo por su esperanza, ¿no? Por la fuerza, como uno sabe cuando alguien está hablando desde el corazón. Y les doy las gracias, de verdad, porque además los admiro muchísimo a los dos, de haber podido empezar este primer programa sobre diálogos constituyentes. Que sigan en lo que están, por favor, sigan igual, no cambien, sigan trabajando en las cosas que trabajan, y darle, de verdad, muchas gracias por haber estado en este primer programa. Y a Luis, que se nos fue, pero nos vamos a ver la próxima semana de nuevo con Luis este jueves. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. No, seguimos adelante. Y te admiro mucho también, Claudia, a ti, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y a ti, Carmen. Jorge, un beso. Oh, para ti también, Carmen. Gracias, Claudia. Oye, yo quería que tenemos ahora. Una cosa muy chiquitita, es que dime. Es importante lo que decía la Carmen, porque al final la represión estatal es una estrategia, no es un hecho puntual, es una estrategia política para poder desactivar, para poder asustar, para poder amedrentar. Y así como se ocupó desde el 18 de octubre, se puede volver a ocupar. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Yo invito a la gente a leer, a propósito de lo que decíamos ahora, el capítulo 1 de la Constitución, Bases de la Institucionalidad, que es el capítulo que le da el sentido ideológico al Estado chileno. Nosotros vamos a tener que hacer ese capítulo completamente de nuevo. Lo vamos a poner aquí en la red de Punto Social, lo vamos a poner para que la gente lo pueda leer. Que lo lea, porque ahí se establece una idea de familia, ahí se establece una idea ahí se establece el principio de subsidiariedad, ahí se hablan de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que pensar en la memoria, en los derechos humanos, en el respeto a los derechos de todas y de todos como una cuestión central en la nueva Constitución. Va a tener que tener una inspiración profundamente humanista, distinta a la que tiene esta Constitución, lo que vamos a tener que crear. Entonces, yo quería aportar con eso porque me parece que es súper importante. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Un gran abrazo y gran beso, y seguimos, ¿ya? Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Claudia.